Para empezar, podemos describir que la acuicultura es el cultivo de organismos acuáticos, tanto en zonas costeras como continentales, lo que implica la intervención del ser humano en el proceso de cría para aumentar la producción. La acuicultura ha sido la desencadenante del impresionante crecimiento continuo del suministro de pescado para el consumo humano. Según la FAO, en 2018 la producción acuícola mundial fue de 80.0 millones de toneladas de pescado comestible y 30.1 millones de toneladas de plantas acuáticas, así como 37.900 toneladas de productos no alimentarios. La producción de pescado comestible cultivado ascendió a 54.1 millones de toneladas de peces de aleta, 17.1 millones de toneladas de molusco, 7.9 millones de toneladas de crustáceos y 938.500 toneladas de otros animales acuáticos. El volumen de producción, podemos decir que los animales acuáticos han estado dominados por la cría de peces de aleta. En las últimas dos décadas han representado el 63 a 68%. Las plantas acuáticas contribuyeron con el 27.7% a la producción acuícola mundial en 2015. Los peces producidos por este sector de rápido crecimiento son ricos en proteínas y contienen micronutrientes esenciales, ácidos grasos esenciales que no pueden sustituirse fácilmente por otros productos alimentarios. Los 76.6 millones de toneladas de animales acuáticos producidos en 2015 contribuyeron en un 47% a la producción mundial total de animales acuáticos y poco más del 53% del consumo total de peces en el mismo año. En la siguiente gráfica podemos mirar o observar que entre 2011 y 2017 aumentó considerablemente la acuicultura mundial. Pasó de 61.8 millones de toneladas a 80.0 millones de toneladas respectivamente, las cuales aumentaban anualmente en un aproximadamente de 5 millones de toneladas año. Esto se debió al aumento anual del consumo mundial de pescado, que se encuentra con un 3.2%, superando al crecimiento de la población, que cuenta con 1.6%, y también al de la carne procedente de todos los animales terrestres, junto con un 2.8% de la producción. Esto lo reporta según la FAO en 2008. Según la FAO, la acuicultura sigue creciendo más rápido que otros sectores principales de producción de alimentos, aunque ya no muestra las elevadas tasas de crecimiento como anuales que fueron pues en las décadas de 1980 y 1990, que eran unas tasas de 11.3% y 10.0%, y que eran excluidas las plantas acuáticas. El crecimiento anual medio descendió al 5.8% durante el periodo de 2000 a 2016, aunque siguió registrándose un crecimiento de dos dígitos en un pequeño número de países individuales, especialmente en África, entre 2006 y 2010. Desafortunadamente, los productos provenientes de actividades pesqueras, es decir, la extracción, son algunos de los alimentos más comercializados en el mundo actualmente, lo que representa una preocupante constante, principalmente preocupación basados en la insostenibilidad medioambiental que conlleva esta actividad. En la siguiente gráfica podemos observar la producción de la acuicultura en América Latina y el Caribe. La producción de la acuicultura en América Latina y el Caribe presentó una nueva cifra histórica de 2.960.084 toneladas en el año 2017, continuando con su tendencia creciente. La tasa promedio anual de crecimiento de 1974, año de creación de la COPESALC, que es la Comisión de Pesca en Pequeña Escala Artesanal y Acuicultura para América Latina y el Caribe, a 2017 ha sido de 16%, reflejando una expansión que supera a los demás sectores productores de alimentos.
Este dinamismo ha coadyuvado al crecimiento económico tanto nacional como territorial en prácticamente todos los países de la región. En el 2017, la producción acuícola en América Latina y el Caribe contribuyó con el 2.6% del volumen acuícola global. También cabe el consumo resaltar el consumo de pescado por habitante se estima en 20.3 kilogramos en 2015 en comparación con 19.7 kilogramos en 2013 según la FAO en 2017. Bueno, en este momento vamos a hablar sobre las principales especies de producción. Como se ha registrado, hay 598 especies cultivadas en todo el mundo, lo que representa una enorme riqueza de diversidad genética dentro y entre las especies. Con respecto a lo anterior mencionado, podemos decir que las especies de cultivo en el mundo es un número relativamente bajo con respecto a las que hay en total de aguas cálidas. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Por lo tanto, como la FAO nos lanza un porcentaje de 26,7% con respecto a las especies cultivadas comercialmente, el aumento no ha sido significativamente alto, porque si comparamos matemáticamente 472 a 598 del 2016, la cifra es muy similar. El aumento que ha producido estas especies comerciales no ha sido lo suficiente. Entre las especies con mayor producción podemos encontrar las de mayor demanda, en las cuales está la tilapia nilótica, la carpa plateada y el salmón del Atlántico. Estas tres especies son las que mayor representan la parte marina en la acuicultura con aguas cálidas, ya por su demanda en la producción en toneladas, que se van a observar en la siguiente tabla. En el momento de ahorita vamos a explicar sobre cómo ha ido evolucionando el tipo de cultivo durante los años de 1990 hasta el año del 2015 en adelante. Como ustedes pueden observar, existe una gran tasa de crecimiento exponencial entre los moluscos, peces de aleta, que están distribuidos entre la acuicultura continental. No obstante, las plantas acuáticas también tienen un amplio rango con respecto a las demás especies, como son los crustáceos continentales y los crustáceos marinos y costeros. Podemos ver que el índice más bajo presentado en la tabla está entre las otras especies utilizadas en acuicultura. En este momento les explicaré una tabla de la FAO que nos lanza las especies más producidas a nivel mundial. Una de ellas es la carpa viuda, que en el año 2010 tuvo una producción de 4.362 y que en el 2016, como su aumento se ha ido prolongando a obtener 6.068 en la producción acuícola. En este momento les hablaré sobre la primera tabla, que trata sobre las diferentes especies marinas que están produciéndose a nivel mundial y cómo estas han sufrido una disminución y otras un gran aumento. En este momento les explicaré la especie más representativa. En este caso es el salmón del Atlántico y el salmón Salazar. Como pueden observar en la tabla, en el año 2010 su producción era de 1.437 y en el año 2016 aumentó a 2.248. Como pueden observar, esta especie es la que ha tenido una de las mejores tasas de reproducción, ya que si se compara con el años anteriores, del 2016 al 2010, su crecimiento ha sido muy favorable. Consumo aparente per cápita a nivel mundial. En términos per cápita, según la FAO en el año 2018, el consumo de pescado aumentó de 18.5 kilogramos en el año 2011 a 20.3 kilogramos en el año 2016.
aumentando a una tasa promedio aproximada de 1.5% al año. Las estimaciones preliminares relativas a los años 2016 y 2017 apuntaban a un nuevo aumento, alcanzando los 20.5 kilogramos respectivamente. El incremento del consumo se debe no solo al aumento de la producción, sino a otros factores tales como que el pescado es un alimento que juega un papel fundamental en la nutrición y la seguridad alimentaria mundial, ya que ésta representa una fuente valiosa de nutrientes y micronutrientes. En el año 2015, el pescado representó alrededor del 17% de la proteína animal consumida por la población mundial. Además, este proporcionó el 20% del aporte medio de proteínas a 3.200 millones de personas según la FAO en el año 2018. El consumo promedio per cápita varía de forma significativa en los países y en las regiones entre sí. Como se puede observar en la gráfica, nos podemos dar cuenta que hay un aumento continuo. Esto se debe a que el consumo anual per cápita del pescado varía entre 1 kilogramo y 100 kilogramos. Bueno, respecto al crecimiento de la producción durante los últimos 5 años, este ha aumentado considerablemente en un aproximado de 5,30% año tras año. Pero desde el año 2012 hubo un incremento de un 30% en la producción anual. Como podemos observar en la tabla de crecimiento de la producción acuícola, se tienen registros desde el 2012 hasta el 2016, obteniendo porcentajes desde 7,44 hasta 5,12 que se registró en el año 2016. En la siguiente diapositiva podemos observar en la figura la producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura, observando así cómo ha habido un incremento respecto a la pesca, observando que la acuicultura ha tenido un desarrollo y un incremento durante los últimos años. De esta manera, la producción pesquera mundial alcanzó un máximo de aproximadamente 171 millones de toneladas en 2016, de los cuales la acuicultura representó un 47% del total y un 53% si se excluyen los usos no alimentarios, como son la preparación de harina y el aceite de pescado. El valor total de la primera venta de la producción pesquera y acuícola en el 2016 se estimó en 362 millones de euros, de los cuales 232 millones de estos procedieron de la producción acuícola. Teniendo en cuenta estos informes que fueron otorgados por la FAO, el Estado Mundial de la Acuicultura y la Pesca para el año 2012 y 2017 tuvo un crecimiento del 25% durante los años mencionados. Consultamos una información adicional acerca de la producción acuícola total en América Latina y el Caribe, encontrando reportes desde el año 1974 al 2017. Como podemos observar en la figura, se muestra cómo la acuicultura marina ha tenido un mayor incremento respecto a la acuicultura continental en los países de América Latina y el Caribe, encontrando así producciones en la acuicultura marina de hasta 3 millones de toneladas respecto a la acuicultura continental, que reporta valores de 500.000 toneladas en los años 2016 a 2017. La acuicultura continental
aportó el 30% de la producción acuícola total en América Latina y el Caribe, con un volumen de 892.545 toneladas en el año 2017. Este subsector ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual del 7% en el periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2017, principalmente debido a la expansión del cultivo de tilapia y en los últimos años de peces amazónicos. Encontramos que Brasil continúa en el año 2017 como el principal productor en la acuicultura continental de la región, aportando el 58% de la producción en este rubro con 514.000 toneladas. Le sigue Colombia, México y posteriormente Perú. La importancia de la producción piscícola de aguas cálidas a nivel mundial se ve justificada teniendo en cuenta que la acuicultura ha sido la desencadenante del impresionante crecimiento continuo del suministro de pescado para el consumo humano. En 2011 y 2016 aumentó considerablemente, pasando de un 61,8 millones de toneladas a 80 millones de toneladas respectivamente, las cuales aumentaban anualmente en un aproximado de 5 millones de toneladas año. Comer pescado forma parte de la tradición cultural de muchas personas y en términos de beneficio para la salud tiene un excelente perfil nutricional debido a que cuenta con una fuente considerable de proteínas, ácidos grasos, vitaminas, minerales y micronutrientes esenciales. Es importante mencionar que el consumo de pescado se encuentra en un 3,2%, mientras que el consumo de carne procedente de animales terrestres se encuentra con un 2,8% según la FAO en el 2008. A nivel mundial se han registrado aproximadamente 598 especies, lo que representa una enorme riqueza de genética dentro y entre las especies, teniendo como mayor productor al continente asiático. La cifra total de especies cultivadas con fines comerciales que registró la FAO aumenta un 26,7%, pasando de 472 en 2006 a 598 en 2016. Lo que corresponde a una combinación de los resultados de la investigación de la FAO y la mejora de la presentación de datos por parte de los países productores. Con respecto al sector productivo, la cría de peces para consumo constituye el sector más diverso. Se apoyaba en 27 especies y grupos de especies que suponían más del 90% de la producción total del 2016 según la FAO en el 2008. Además, es importante mencionar que el comercio proveniente de la acuicultura está estrechamente vinculado con la situación económica general de ciertas comunidades. Según la FAO en el 2016, las exportaciones mundiales de mercancías han registrado un fuerte crecimiento en los últimos 20 años, ascendiendo a 18 billones de dólares en 2014. El sector de la acuicultura se ha visto beneficiado con dicho desarrollo, generando el suministro de peces comestible a nivel mundial con un 49,5% de la producción en 2016, proporcionando alimento para el consumo humano y a su vez generando un consumo per cápita de la producción acuícola. El porcentaje de pescado cultivado en la dieta humana aumentó, superando por primera vez el del pescado capturado en el medio natural. El porcentaje de productos acuícolas en el consumo total de pescado comestible alcanzó el 51% en 2015 y según estimaciones preliminares el 53% en 2016, en comparación con el 6% en 1966, el 14% en 1986 y 41% en 2006. En cuanto a los principales países productores de peces a nivel mundial, encontramos alrededor de 200 países y territorios dedicados a la producción de peces, ya sea de aguas dulces, aguas saladas, frías o medias. Entre estos encontramos 109 productores activos dedicados a la producción
acuícola, esto según registros de la FAO. En estas encontramos ciertos continentes, por ejemplo, como Asia, que representa cerca del 89% de la producción acuícola a nivel mundial en el año 2016. De igual manera, en este mismo año encontramos a los continentes África y América aumentando estos dos continentes en cierta forma sus proporciones en cuanto a la producción total. Y por último encontramos a los continentes de Europa y Oceanía, en los cuales hay una disminución ligeramente en la producción de peces. Bueno, en cuanto a la acuicultura, podemos decir que esta es una de las áreas que ha venido aumentando significativamente, confirmándose así que este tipo este tipo se debe desarrollar considerablemente en muchos lugares, ya que se espera que para el 2030 la producción de peces sea mucho mayor para asimismo saciar la demanda que se requiere para el consumo humano. Bueno, en cuanto a los principales países productores encontramos China, el cual es uno de los países que se destaca por abarcar su producción mundial total de pesca, produciendo 49.244 toneladas al año, mostrando porcentajes significativos a comparación de otros países del 61.5%. Bueno, el rápido desarrollo que ha tenido la acuicultura en este país, en China, ha contribuido a el mejoramiento de los abastecimientos en cuanto a la alimentación. También ha generado empleos y de igual manera ingresos a la población en general. Bueno, seguido a estos encontramos países como India, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, Egipto y Noruega, los cuales han tenido cifras significativas en la producción acuícola mundial, intensificando su cuota en la producción ya sea regional o mundial en un diverso grado durante los últimos decenios. Esto según registros de la FAO en el año 2018. Bueno, también nos muestra que para la producción de peces es necesario también implementar nuevas tecnologías, ya que, como sabemos, los recursos hídricos son escasos. Entonces, para eso se debe implementar nuevas tecnologías, como son los sistemas de recirculación, los bioflow, para no causar cierto impacto a nivel mundial y en el cual nos veamos perjudicados en un futuro. Comportamiento de los principales países productores en el mundo. Como principal país tenemos a China, que es el mayor productor de toneladas en el año, teniendo en cuenta su larga historia en la acuicultura. Actualmente está cultivando 50 especies de interés comercial. Las especies que más usualmente se cultivan son la carpa cod y la brema china, teniendo en cuenta que las carpas son las especies mayormente cultivadas, aportando aproximadamente el 44% de la producción en el país.
De igual forma, China maneja sus diferentes tipos de cultivos, en los cuales están los estanques y los métodos de aguas abiertas. En estanques tenemos que es el sistema de cultivo más importante en China. En métodos de aguas abiertas tenemos de que estas aportan casi el total del resto de la producción, siendo aproximadamente el 56%. En estas son las presas, los lagos, ríos y canales, mediante la utilización de jaulas, encierros y corrales. Otro país importante es la India, debido a que la acuicultura ha ido incrementando con el pasar de los años, en donde la producción dulceacuícola aporta un 95% del total de la producción. La producción de carpa en agua dulce y de camarones en agua salobre constituye a las mayores áreas de actividad. Las tres principales carpas indias están entre la carpa plateada, carpa china y la carpa común. Cabe resaltar que revolucionaron el sector de la acuicultura con la implementación de nuevas tecnologías de reproducción inducida de carpa y el policultivo en estanques y tanques estáticos. Indonesia es otro país importante en donde la actividad piscicultora se practica tanto en aguas dulces, salobres y en aguas marinas. En la acuicultura de agua dulce empieza su desarrollo al introducir nuevas tecnologías de cultivo. Las especies más comúnmente cultivadas están entre la carpa común, el bagre y la tilapia del Nilo, en donde estas tres especies han contribuido en más del 75% al valor de la producción dulce acuícola. El cultivo la manejan en estanques y en jaulas, pero cabe resaltar que en estanques maneja principalmente a la carpa, pero en donde constituye a la principal fuente de ingresos es en las jaulas. Otro país importante es Vietnam, en donde el desarrollo del sector acuícola se inicia con sistemas de cultivo extensivo de pequeña escala, generando un rápido crecimiento de la producción debido a la diversificación de las prácticas de cultivo y a la adaptación a la producción de especies para la exportación. En áreas dulceacuícolas se cultivan con diversa intensidad el bagre, en donde estas son cultivadas en jaulas, estanques y en cercos. Pero la utilización de estanques de tierra para el cultivo de bagre ha ido creciendo, en cambio ha ido decreciendo el cultivo en jaulas. Otras especies populares que se cultivan están la carpa plateada, la carpa herbívora, la carpa común, la carpa cabezona y las principales carpas hindúes. Un país importante también es Bangladesh, en donde la acuicultura juega un papel importante en aliviar la deficiencia de proteína y la malnutrición. En estas se han registrado 200 especies de peces de aguas dulces. De estas se estima que cerca de 200 especies son verdaderamente de agua dulce, y las otras 60 especies serían de aguas marinas. Los sistemas de cultivo son principalmente extensivos y extensivos extendidos, con algunos sistemas semi-intensivos. De igual manera, Egipto es otro país importante en donde la acuicultura marina está tan lejos aún de ser tan exitosa como la del agua dulce. Se cultivan 14 especies diferentes de peces, 10 de ellas son nativas y 6 son introducidas. Entre las nativas encontramos la tilapia del Nilo, tilapia azul, bagre del norte de África y otras especies. Entre las introducidas están la carpa común, la carpa herbívora, la carpa plateada, carpa cabezona, carpa negra y langostino gigante de agua dulce. Y también Myanmar está entre los países importantes a la hora de su producción, debido a que en sus comienzos se importaron especies como la tilapia de Mozambique introducida desde China y la carpa común desde Indonesia, siendo así que la acuicultura sea la tercera industria más importante de este país. Los tipos de infraestructura utilizados en la producción de las especies dulces acuícolas de aguas cálidas a nivel mundial. La gran parte de la producción piscícola mundial se basa en la explotación de estanques de agua dulce que mantienen e intercambian el agua, reciben fertilizantes o productos que pueden servir de alimento a los peces y hacen posible la retención, cría y explotación de especies ícticas.
La preparación y construcción adecuada de esos estanques y las estructuras correspondientes son parte esencial de una piscicultura provechosa. Un buen estanque debe ser de construcción poco costosa y fácil mantenimiento y permitir un aprovechamiento satisfactorio del agua y de los peces. Estanques según el material de construcción. Los estanques presentan unas características y estructuras esenciales en la construcción, como las paredes del estanque o diques, las cuales retienen el agua, tuberías o canales, dispositivos de regulación que controlan el nivel o el caudal de agua o ambas cosas, pistas o caminos en los muros del estanque para facilitar el acceso al mismo e instalaciones de cultivos y otros medios necesarios para la ordenación del agua y de los peces. Los estanques de tierra se construyen enterradamente con materiales del suelo, son los más comunes y son los que más se consideran fundamentalmente. En China aprovechan los declives en ambos lados de los corramientos. Los estanques de muro están rodeados normalmente de bloques, ladrillos o hormigón y algunas veces se utilizan también maderos o metal ondulado. En los estanques recubiertos, estos estanques de tierra recubierta con material impermeable tienen una capa de goma o plástico. Los estanques sumergidos se construyen extrayendo el suelo de una superficie determinada para formar así un vacío que luego se rellena de agua. Normalmente no se puede vaciar y se alimenta del agua de las precipitaciones, escorrentía superficial o agua subterránea. Los estanques de terraplén se forman sin necesidad de excavar, levantando uno o más diques por encima del terreno para contener el agua. Normalmente se puede vaciar y se alimenta de un cauce de agua gracias a la fuerza de gravedad o mediante bombeo. Los estanques de desmonte y relleno se construyen en terrenos inclinados con una doble acción de excavación y construcción de terraplenes. Normalmente se puede vaciar y el agua retenida mediante diques se alimenta por la fuerza de gravedad o mediante bombeo. Diferentes tipos de estanque. Los estanques piscícolas de agua dulce pueden presentar varias características fijándose a los siguientes elementos: fuente de abastecimiento de agua, forma en que se extrae el agua del estanque, material y método utilizado para la construcción y método de explotación piscícola. Sus características están normalmente condicionadas por las peculiaridades del lugar donde se construye. Los estanques de filtración. Estos se alimentan de aguas de capas freáticas que penetran en el estanque. El nivel del agua del estanque varía de acuerdo con el nivel freático, pero cabe resaltar que debe existir un equilibrio entre la población y filtración, ya que son fundamentales para el buen mantenimiento. Los estanques de agua de lluvia se alimentan del agua proveniente de la pluviosidad y de la escorrentía superficial. Durante la estación seca del estanque no recibe agua. Normalmente estas construcciones son pequeñas depresiones en suelos impermeables, con un dique construido en la parte más baja con el fin de retener una mayor cantidad de agua.